Las Sagradas Escrituras narran la existencia de numerosas entidades celestiales que han capturado la curiosidad de muchos a lo largo de la historia. Número 1. Los 24 ancianos. La pregunta persistente es, ¿quiénes son estos 24 ancianos? Existe un lugar más allá de lo que podemos imaginar o percibir, un esplendoroso aposento celestial, bañado en una luz y fuerza divinas. Este espacio es único, habitado por la entidad más formidable del cosmos. La odisea de Juan hacia Patmos, junto a las visiones que le siguieron, especialmente acerca de los 24 ancianos, se cuenta entre las narrativas más fascinantes de las Sagradas Escrituras. Dentro de este dominio sobrenatural y sus prodigios, resalta especialmente el conjunto de 24 ancianos, ataviados en albas puras y coronas doradas, situados en tronos que rodean el trono supremo. La identidad de estos seres y su razón de ser que nos revelan. Luego de dirigirse a las 7 comunidades eclesiales, Juan se vio de pronto en la estancia misma del trono divino, ante la vista de la divinidad en su trono, rodeado de gemas preciosas. Alrededor de dicho trono se dispusieron 24 tronos adicionales, ocupados por los ancianos, vestidos de blanco y con aureolas doradas. Estos, en compañía de las 4 criaturas etéreas, se inclinaron ante el Creador, ofreciendo sus coronas, y proclamaron su merecimiento de gloria, honor y potestad, por ser el originador de todo, bajo cuya voluntad todo fue y es creado. Apocalipsis 4:1. No se especifica en el texto apocalíptico la exacta identidad de estos 24 ancianos. Sin embargo, es muy sugerido que actúen como delegados de la comunidad creyente. Aunque hay quienes argumentan su naturaleza angélica, tal suposición es discutible. Es evidente su gobernanza junto a Cristo, como se demuestra por su asiento en tronos, enfatizando la enseñanza de que la comunidad de fieles comparte en la soberanía con Cristo. La terminología griega empleada para ancianos en este marco nunca se aplica a ángeles, sino exclusivamente a varones de cierta edad, líderes eclesiásticos. Dado que los ángeles son inmutables por el tiempo, el término anciano no les es aplicable. Aunque es cierto que los ángeles pueden aparecer en blanco, este color se asocia más comúnmente con los fieles, simbolizando la justicia de Cristo que se nos imputa en la redención. La presencia de coronas doradas en los ancianos indica su distinción de los ángeles, quienes nunca son representados portando coronas, ni existen testimonios de ello. Los querubines y seres vivientes motivan la adoración de los 24 ancianos, quienes participan en la veneración constante, día y noche. Los ancianos, representando al pueblo elegido, en especial del Antiguo Testamento, están engalanados con coronas triunfales, ocupando ya el lugar preparado por su Salvador. Número 2. Los Ophanim. En el Antiguo Testamento se hace referencia a los ángeles un total de 108 veces solo en el libro de Éxodo, y Moisés se encontró con ellos durante su travesía por el desierto. ¿Qué son los Ophanim? La palabra Ophan, en hebreo antiguo, significa ruedas, destacando principalmente aquellas asociadas al trono celestial descrito en la visión profética de Ezequiel. Esta apertura divina ante Ezequiel, donde se le revela el carro celestial, se cuenta entre los fragmentos más complejos de interpretar en las Escrituras. Ezequiel intenta narrar su localización y el momento de su visión, esforzándose por describir con metáforas lo que desafía la descripción directa, empleando comparaciones para acercar al lector a su experiencia. Observa una tempestad de nubes con relámpagos y fuego avanzando desde el norte, dentro de la cual se encuentran 4 criaturas resplandecientes. Antes de visualizar los Sanin, Ezequiel percibe a seres que más adelante identifica como querubines. Siguiendo esta observación, nota unas ruedas que recuerdan a las de un carro,
pero la comparación más acertada sería con un giroscopio, ilustrando un objeto capaz de desplazarse libremente en cualquier dirección sin necesidad de orientarse previamente. Ezequiel se enfrenta al reto de poner en palabras lo que es esencialmente inexpresable. Mientras contempla a los seres vivientes, ve una rueda junto a cada uno, cuyo aspecto y construcción recuerdan al topacio. Todas comparten la misma forma, como si una estuviese encajada dentro de otra, permitiéndoles moverse en las 4 direcciones sin rotar. Los bordes de estas ruedas, altos y temibles, estaban repletos de hoyos alrededor. Estas ruedas acompañaban el movimiento de los seres vivientes, elevándose con ellos conforme al espíritu que los guiaba. Este vínculo entre los seres y las ruedas, donde el espíritu de los primeros animaba a las segundas, se repite a lo largo de la narración. Ezequiel enfatiza la conexión entre las ruedas y los querubines, moviéndose juntos bajo la dirección del Espíritu Divino. Esta manifestación representa la omnisciencia de Dios, con los múltiples ojos simbolizando su vigilancia y conocimiento total. La visión inaugural de Ezequiel, donde recibe la revelación de 4 entidades angélicas, marca el inicio de su misión profética entre los exiliados hebreos. Esta primera de varias visiones en el libro, aunque desafiante en su visualización, subraya una comprensión y sabiduría excepcionales. La mención de los Sanin en Ezequiel 10 reitera esta dinámica celestial, recordando al lector que el carro trono de Dios es una entidad en constante movimiento, una imagen que, aunque pueda parecer ajena al entendimiento moderno, subraya la naturaleza visionaria y a veces surrealista de estas revelaciones. Número 3. El Behemoth. Imaginemos un elefante africano, una criatura imponente de varias toneladas, embistiendo hacia nosotros con su trompa en alto, ojos desorbitados y sus pesadas patas removiendo la tierra. No hay más que un campo abierto entre nosotros y este coloso, y el corazón nos late a 1000 por hora. ¿Cómo reaccionaríamos ante tal amenaza? ¿Qué podríamos hacer? Existen relatos de criaturas aún más formidables que los elefantes africanos que alguna vez habitaron nuestro mundo. En el libro de Job se menciona a una de estas enormes bestias, el Behemoth. La historia comienza con Job, un hombre adinerado y piadoso, viviendo en Uz con su familia y grandes manadas. Era conocido por su rectitud y su constante búsqueda de vivir de manera justa, manteniendo una relación cercana con Dios. Sin embargo, Dios permite que Satanás lo pruebe, despojándolo de sus bienes, familia y salud para ver si su fe permanece inquebrantable. A pesar de las adversidades, Job se mantiene firme en su fe, aunque cuestiona el porqué de su sufrimiento. En el punto álgido de su dolor, Job anhela entender la justicia divina y cómo un mortal podría satisfacerla, dado que los designios de Dios son inescrutables. Job, abrumado por la prueba, expresa su angustia y confusión ante lo que percibe como injusticias en el mundo. Dios interviene, hablando a Job desde la tormenta, no para explicarle sus sufrimientos, sino para recordarle la grandeza de la creación y el lugar del hombre dentro de ella. Dios pone ejemplos de su poderío y sabiduría a través de la creación, destacando entre sus obras al Behemoth, una criatura tan formidable que solo el Creador puede aproximarse a ella. El Behemoth, según el relato, es una criatura de enorme tamaño, con una fuerza colosal en sus lomos y un poderoso vientre. Su cola se compara con un cedro, evidenciando su magnitud y fuerza. Esta descripción, llena de majestuosidad y temor, plantea un enigma sobre la identidad real del Behemoth. La Academia ha debatido largamente sobre esta criatura, sin llegar a un consenso definitivo. Algunos sugieren que podría tratarse de un hipopótamo, dada su gran boca y su hábito de alimentarse cerca de ríos, tal como se describe en Job.
Otros piensan en un elefante por su enorme tamaño y fuerza. Sin embargo, las características atribuidas al Behemoth, como su cola comparada con un cedro, desafían estas identificaciones, sugiriendo que podría ser un ser único en la narrativa bíblica. La historia de Job y el misterio del Behemoth sirven como recordatorio de la inmensidad de la creación divina y la humilde posición del hombre ante ella. A través de esta narrativa se invita a reflexionar sobre la fe, la justicia y el poder insondable de Dios, cuyas obras van más allá de nuestra comprensión. Número 4. El Leviatán. Frente a la magnitud y el poder insondable del Leviatán, la vanidad y la grandeza humana se desvanecen en insignificancia. Esta comparación nos invita a reflexionar sobre nuestra propia humildad ante la divinidad. Es aquí donde radica la lección central. Ni Job ni nadie tiene la autoridad para cuestionar las obras del Creador. El Leviatán se presenta como una criatura marina colosal, descrito en las Escrituras como un ser de ferocidad sin igual y de un poder abrumador. La etimología hebrea de Leviatán sugiere la idea de algo enroscado o entrelazado, lo que acentúa su naturaleza formidable. Isaías 27:1 nos ofrece una visión del castigo divino sobre el Leviatán, descrito como una serpiente veloz y retorcida, un dragón marino destinado a ser exterminado por la espada de Dios. Este ser, sea cual fuere su verdadera naturaleza, es reconocido por su fuerza y su carácter salvaje. Las criaturas marinas, incluido el Leviatán, son mencionadas en el Antiguo Testamento como glorificación de la potestad divina. Aunque las personas de la época mantenían su distancia, conocían al Leviatán más por leyendas que por encuentros directos. El Salmo 104 alaba al Creador por haber diseñado el hábitat perfecto para el Leviatán, mientras que en el libro de Job, Dios utiliza a esta criatura para poner en perspectiva la insignificancia humana frente a la grandeza del universo. Job 41 profundiza en la descripción del Leviatán, destacando su imponente tamaño, su incomparable fuerza y su naturaleza indomable. A través de una serie de preguntas retóricas se pone en duda la capacidad del hombre para someter a tal bestia. El Leviatán ya había sido mencionado en Job 3:8, donde se invoca su despertar como una maldición, simbolizando la profundidad del desdén de Job hacia el día de su nacimiento. Comúnmente, el Leviatán es interpretado como un dragón o monstruo marino de la mitología capaz de infundir terror en quienes se hacen a la mar. Sin embargo, en Job 41 se le da un carácter más tangible, lejos de ser considerado un simple mito. Las especulaciones sobre la verdadera esencia del Leviatán han ocupado la mente de teólogos, historiadores y entusiastas de la Biblia a lo largo de los siglos. Algunos argumentan que este ser podría haber sido un dinosaurio prehistórico, quizás un enorme reptil marino que deambulaba por las aguas de la tierra antes o incluso durante los tiempos bíblicos, lo que sugeriría una coexistencia sorprendente y reveladora entre humanos y criaturas prehistóricas. Otros sostienen que la descripción del Leviatán se asemeja más a la de un cocodrilo del Nilo de proporciones gigantescas, un animal conocido por su ferocidad y poder, capaz de infundir temor en el corazón de cualquier observador. Estas interpretaciones buscan contextualizar la referencia bíblica en un marco histórico y natural comprensible, intentando desentrañar uno de los muchos misterios que pueblan las Sagradas Escrituras. Sin embargo, más allá de su identidad específica, el relato del Leviatán sirve a un propósito divino mucho más profundo en el libro de Job. Al presentar a esta formidable criatura, Dios busca ilustrar la inmensa brecha entre la omnipotencia divina y la fragilidad humana.
Esta narrativa no solo destaca la soberanía indiscutible de Dios sobre todas las criaturas y fenómenos naturales, sino que también resalta la humildad que debe caracterizar la relación del hombre con su Creador. Al confrontar a Job con la realidad de que ni siquiera la criatura más temible de la tierra está más allá del control de Dios, se subraya la lección de que la fe del hombre en su poder y sabiduría debe permanecer inquebrantable, incluso frente a los misterios más insondables de la creación. En última instancia, el Leviatán simboliza el misterio, el poder y la majestuosidad de la obra de Dios, recordándonos que hay aspectos de la creación que trascienden nuestra comprensión y control. Esta revelación lleva a Job, y por ende a toda la humanidad, a una reflexión más profunda sobre su lugar en el universo y su relación con el divino. La mención del Leviatán, por lo tanto, trasciende la mera curiosidad sobre su identidad física para convertirse en un vehículo a través del cual se exploran temas de soberanía divina, la aceptación de la voluntad de Dios y la postura humilde que se debe adoptar ante la grandiosidad de su creación. Este poderoso mensaje resuena a través de los siglos, ofreciendo una perspectiva eterna sobre la relación entre el Creador y sus criaturas. Número 5. Los querubines. Los querubines son entidades celestiales de elevado rango, creadas por el Creador, situándose en las primeras posiciones de la estructura angelical según las Sagradas Escrituras. Tras el pecado original de Adán y Eva, cuando desobedecieron el mandato divino de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, se enfrentaron a la posibilidad de ser expulsados del Edén, lo cual finalmente ocurrió. La preocupación emergente era cómo prevenir que Adán intentara regresar al jardín y contraviniendo de nuevo la voluntad divina. La solución a este dilema se encuentra en Génesis 3:24, donde se narra la colocación de los querubines al este del Edén, junto a una espada llameante que giraba en todas direcciones, custodiando el acceso al árbol de la vida. La función asignada a los querubines dentro del tapez de las narrativas bíblicas es profundamente simbólica y esencial en la economía divina que rige el universo espiritual y material. Estos seres celestiales, descritos con gran detalle en las Escrituras, no solo actúan como guardianes de la gloria de Dios, sino que también encarnan la justicia divina, permaneciendo como eternos vigilantes contra la profanación y la impureza. Su presencia en las puertas del Edén tras la expulsión del hombre no solo impedía el retorno físico de Adán y sus descendientes al paraíso terrenal, sino que también simbolizaba una barrera espiritual entre la humanidad caída y la pureza inmaculada de Dios. La imposibilidad de regresar al jardín representaba la ruptura de la relación directa entre el Creador y sus criaturas, una relación que solo podría ser restaurada a través de la intervención divina y el sacrificio redentor. Por otro lado, la interacción entre los querubines y el sumo sacerdote de Israel durante el servicio del Yom Kippur, el día de la expiación, revela otra dimensión de su misión: la mediación en el proceso de purificación y redención del pueblo elegido. Aunque el sumo sacerdote podía adentrarse en el Santo de los Santos, donde la presencia de Dios se manifestaba de manera más intensa, este acto requería una preparación rigurosa y un corazón contrito, consciente de la gravedad del pecado y la misericordia divina. Los querubines, presentes en el arca del pacto y bordados en las cortinas del tabernáculo, recordaban al sacerdote y a la comunidad que servían que el acceso a la santidad de Dios estaba condicionado por la pureza y la obediencia a sus mandamientos. Esta interacción ritual subraya el papel de los querubines como símbolos vivientes de la necesidad humana de expiación y la santidad intransigente de Dios.
La representación de los querubines en la liturgia y la iconografía judía, y más tarde en la tradición cristiana, como custodios del trono divino y participantes activos en la adoración celestial, refuerza su estatus como seres de inmenso poder y santidad. Su existencia no solo atestigua la majestuosidad y el misterio de Dios, sino que también sirve como recordatorio constante de la distancia espiritual que el pecado ha creado entre la humanidad y su Creador. En este sentido, los querubines trascienden su papel de guardianes para convertirse en mensajeros de la posibilidad de reconciliación y redención, anticipando la promesa de una nueva creación en la cual la barrera del pecado será finalmente abolida y el hombre podrá disfrutar nuevamente de la plenitud de la comunión con Dios. Los querubines no solo existen como seres poderosos y reales, sino que también simbolizan elementos celestiales en la Biblia. Fueron incorporados en el diseño del Arca de la Alianza y del Tabernáculo por mandato divino. Según el libro de Ezequiel, los querubines no solo poseían alas y manos, sino que también estaban adornados con ojos y rodeados de ruedas dentro de ruedas, lo que sugiere una vigilancia y movilidad constantes. A pesar de la sombría imagen que puede surgir de Ezequiel 10, los querubines cumplen una función crucial más allá de meramente proteger el lugar más sagrado. Facilitan la entrada del sumo sacerdote al lugar santo, actuando como mediadores entre el pueblo y Dios mediante el sacrificio. A través del sacrificio de Cristo, simbolizado por el velo rasgado del templo, los querubines no impiden el acceso al trono divino incluso al más humilde de los creyentes, permitiéndonos acercarnos con confianza a la presencia de Dios. La figura de Lucifer, mencionada en Isaías 14, nos revela otro ser celestial de gran esplendor, conocido como el portador de luz o la estrella de la mañana. Este ser fue representado como una entidad luminosa y gloriosa, reflejando la riqueza de su naturaleza en cada idioma. La narrativa de Lucifer y los querubines nos invita a reflexionar sobre la complejidad del mundo espiritual y el plan divino, donde la justicia, la misericordia y la redención juegan papeles fundamentales en la relación entre lo humano y lo divino. Número 6. Melquisedec. Ahora abordamos a la única figura humana en este compendio, un personaje bíblico envuelto en un aura de misterio. Melquisedec. Su primera aparición es contemporánea a la época de Abraham, y su nombre mismo evoca enigma y curiosidad. Haciendo su debut en las Escrituras de manera enigmática, surge la pregunta: ¿quién es este personaje y por qué genera tanto debate? Su historia es destacada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Nuestra saga monumental toma su inicio con la figura de Abraham, un personaje cuyo nombre es portador de una riqueza de significado mucho más profunda de lo que comúnmente se reconoce. Esta profundidad se arraiga en la tradición hebrea y su aplicación en los textos sagrados, donde los nombres no son meramente etiquetas identificativas, sino que encarnan un poder y una autoridad intrínsecos, reflejando el carácter y el destino de aquellos a quienes se les otorgan. Así, cuando Dios nombra a Adán, derivado del hebreo para tierra o suelo, está no solo nombrando al primer hombre, sino también declarando su esencia y procedencia. Este patrón se extiende a lo largo de las Escrituras, donde cada nombre lleva consigo una carga de significado espiritual, profético y a menudo una directriz divina. Del mismo modo, los nombres bíblicos frecuentemente actúan como sellos divinos que predestinan a sus portadores a cumplir roles específicos dentro del gran diseño de Dios.
En este contexto, el nombre de Abraham, que significa padre de multitudes, no solo predice el nacimiento de numerosas naciones a partir de él, sino que también simboliza la promesa divina de fecundidad y bendición. Este cambio de nombre, de Abram a Abraham, marca una transición en la vida del patriarca, señalando el inicio de una nueva relación con Dios, basada en la fe y la obediencia, y estableciendo a Abraham como una figura central en la historia de la salvación. A través de este acto, Dios no solo redefine la identidad de Abraham, sino que también reafirma su poder para transformar y cumplir sus promesas. Además, la práctica de asignar nombres con significados profundos sirve como un recordatorio constante de la presencia y las expectativas de Dios hacia la humanidad. Al estudiar la vida de Abraham y el significado detrás de su nombre, se nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y la manera en que los designios divinos se despliegan a través de nosotros. Nos enseña sobre la importancia de la fe, el compromiso y la disposición a seguir el llamado de Dios, incluso cuando éste nos lleva hacia lo desconocido. Así, la historia de Abraham y el significado de su nombre trascienden la narración bíblica para convertirse en una fuente de inspiración y guía espiritual, recordándonos que, al igual que Abraham, estamos llamados a ser portadores de la promesa y la bendición divinas en el mundo. Entonces, ¿qué representa el nombre Melquisedec? En Hebreos 7:2 se traduce como Rey de Justicia, un título que sugiere rectitud y equidad, atributos deseables en un líder. Melquisedec se presenta como un paralelo a Jesús, ambos considerados reyes de paz, conforme a la profecía de Isaías sobre el venidero Mesías. En Génesis 14 encontramos a Melquisedec ofreciendo pan y vino a Abraham, actuando como sacerdote del Dios Altísimo. Este título se reserva exclusivamente para el Dios que Abraham veneraba, el supremo sobre todos los deidades. El sacerdocio de Melquisedec precede y difiere del de Aarón y los levitas, simbolizando una mediación divina anterior a la instituida posteriormente para Israel. Melquisedec bendice a Abraham en nombre del Dios Altísimo, reconociendo la victoria divina concedida a Abraham sobre sus enemigos. Esta figura misteriosa, sin principio ni fin conocidos, simboliza un sacerdocio eterno, extendiéndose más allá del tiempo. En el Nuevo Testamento, específicamente en Hebreos, se establece una comparación entre Melquisedec y el sacerdocio de Jesucristo, quien asume un papel sacerdotal perpetuo siguiendo el orden de Melquisedec. Este pasaje recalca la grandeza de Melquisedec, a quien incluso Abraham, el patriarca venerado, rinde diezmo. La descripción de Melquisedec en Hebreos 7 como sin padre, madre, genealogía, principio de días ni fin de vida y semejante al Hijo de Dios, resalta su singularidad. Este enfoque no solo subraya la excepcionalidad de Melquisedec, sino también su función profética como precursor del sacerdocio supremo de Jesús, el Príncipe de Paz. La presentación de Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, y el reconocimiento de su autoridad por parte de Abraham mediante el diezmo, evidencia la preeminencia de su sacerdocio. A través de Melquisedec se revela una dimensión eterna del servicio divino, anunciando el ministerio reconciliador de Jesucristo que trae paz entre Dios y la humanidad. Número 7. El ángel de la muerte. Quizás hayamos escuchado sobre el ángel de la muerte, pero ¿qué sabemos realmente sobre este ser? Existe una distinción crucial que se debe hacer, y este concepto es explorado en detalle en el libro de Éxodo. La narrativa bíblica nos introduce a este ser en el contexto de la negativa egipcia a liberar a los israelitas de la esclavitud. Como castigo divino, Dios desata una serie de calamidades sobre Egipto,
siendo la más devastadora la última plaga, ejecutada por el ángel de la muerte. En Éxodo 11:1-2 se profetiza esta plaga final, marcando el comienzo del fin de la opresión egipcia sobre los israelitas. Moisés, actuando como mensajero de Dios, advierte al faraón sobre la inminente desgracia que caerá sobre su reino si persiste en su obstinación. Esta plaga no solo afectaría a los primogénitos humanos, sino también a los del ganado, señalando un evento sin precedentes de duelo nacional. La protección divina se extendió solo a aquellos hogares israelitas que marcaron sus puertas con la sangre del sacrificio pascual, siguiendo las instrucciones dadas por Dios a través de Moisés. Esta acción simbolizaba la fe y obediencia del pueblo elegido hacia su Creador, garantizando su salvación en medio de la tragedia. La ejecución de esta plaga por parte del ángel de la muerte, o ángel destructor, marcó un punto de inflexión en la historia bíblica, evidenciando el poder y la justicia divina. Aunque la Biblia no especifica la existencia de un único ser asignado con este rol destructor, las referencias a acciones de juicio divino son claras. En Hebreos 11:28, por ejemplo, se menciona al destructor de los primogénitos, ampliando la interpretación de la función de estos seres celestiales en los designios divinos. El episodio de la muerte de los primogénitos egipcios y la subsiguiente liberación de los israelitas ilustra la soberanía de Dios sobre la vida y la muerte, así como su capacidad para utilizar a sus mensajeros celestiales en la realización de su voluntad. A lo largo de las Escrituras se narra cómo estos seres celestiales han sido instrumentos de juicio y misericordia, cumpliendo con los propósitos divinos en la historia de la humanidad. Este relato, además de destacar la misericordia divina hacia aquellos que le son fieles, también nos recuerda la importancia de la obediencia y la fe en la protección y provisión de Dios. La figura del ángel de la muerte, lejos de ser un mero mito, se convierte en un símbolo de la justicia divina, recordándonos la seriedad de las consecuencias del pecado y la rebelión contra la voluntad del Creador. Número 8. Los serafines. Los serafines son entidades celestiales forjadas por la mano de Dios, destinadas a glorificar y servir. Estos seres angélicos, dotados con 6 alas, permanecen incesantemente ante la presencia divina. Isaías nos revela que son ángeles resplandecientes que circundan a Dios en su trono sublime, dedicándose sin cesar a su adoración. Además, estos seres ejercen un papel crucial en la santificación, como se evidencia en el rito de purificación de los pecados de Isaías, preparándolo para su misión profética. La mención de los serafines se localiza exclusivamente en Isaías capítulo 6, donde el término, que se traduce como los ardientes, sugiere su fervor y devoción. Isaías nos transmite una visión majestuosa de la corte divina, donde observa a Dios en su trono elevado, rodeado por estos seres celestiales que proclaman su santidad. A través de esta descripción entendemos que los serafines, a pesar de su apariencia sobrenatural, poseen atributos humanos, tales como rostro, pies, manos y voz, lo que los humaniza en cierta medida en la percepción del profeta. Estos ángeles, que podrían asemejarse a llamas vivientes, llevan el nombre derivado del verbo hebreo saraf, implicando su función de consumir o purificar con fuego. Este nombre subraya su rol como mensajeros de la purificación divina, creados sin pecado, pero distintos de Dios. Su cercanía con el Creador, combinada con su perpetua alabanza, enfatiza la trascendencia de su presencia y la omnipresencia de la gloria divina, la cual se extiende más allá de los límites celestiales, impregnando toda la creación.
La proclamación de los serafines acerca de la gloria de Dios, que llena toda la tierra, ofrece una perspectiva celestial sobre la inmensidad e incomparable valor de la divinidad. Esta revelación nos insta a reconocer la santidad de Dios, un concepto que se refleja en la triple invocación de Santo para exaltar su naturaleza divina, un eco que jalamos únicamente en dos ocasiones en la Biblia, ambas pronunciadas por ángeles durante visiones del trono celestial. La actitud de reverencia y adoración de los serafines ante Dios sirve de recordatorio para nosotros, seres falibles, sobre la importancia de acercarnos con humildad y reconocimiento de nuestra propia pequeñez frente a la majestuosidad divina. La interacción de Isaías con los serafines, quienes le purifican y lo preparan para servir, refleja la misericordia y el amor redentor de Dios, quien, a pesar de nuestra condición pecaminosa, nos ofrece la posibilidad de redención y nos llama a participar en su misión celestial. Número 9. Los demonios. Los demonios, seres espirituales con una personalidad propia, fueron creados por Dios y se caracterizan por su rebelión contra Él. Tanto en las enseñanzas de Cristo como en las manifestaciones de los propios demonios, se utilizan pronombres personales para evidenciar esta individualidad. Se distingue claramente que, en casos de posesión demoníaca, es el espíritu maligno el que controla el comportamiento del individuo poseído, no la persona en sí. La posesión demoníaca, un fenómeno profundamente perturbador y complejo, ocurre cuando un demonio o espíritu maligno ingresa y reside dentro de un individuo humano, ejerciendo control sobre su anfitrión y manifestando su propia personalidad maligna a través de las acciones y el comportamiento de la persona afectada. Este proceso no solo altera drásticamente la vida del individuo poseído, sino que también impacta a aquellos que los rodean, creando un ambiente de miedo, confusión y a menudo desesperación. Los síntomas de tal posesión pueden variar ampliamente, desde cambios drásticos en la personalidad hasta habilidades sobrenaturales, pasando por episodios de violencia inexplicable o la emisión de voces que no parecen pertenecer al individuo. El ocultismo y el espiritismo, prácticas que involucran la comunicación con el mundo espiritual o el uso de poderes ocultos, a menudo se presentan como inofensivos o incluso beneficiosos para aquellos que los buscan. Sin embargo, estas actividades abren canales a través de los cuales los demonios y otros espíritus malignos pueden ingresar al mundo físico, engañando a los individuos para que se involucren más profundamente. Lo que comienza como una curiosidad o la búsqueda de respuestas a preguntas personales puede rápidamente convertirse en una puerta abierta para que entidades dañinas ejerzan influencia o control total sobre una persona. La atracción hacia estas prácticas a menudo se basa en la percepción de obtener poder, conocimiento o consuelo, sin reconocer el verdadero costo espiritual y personal que conllevan. Detrás de la fascinación por el ocultismo y el espiritismo yace la engañosa promesa de poder y conocimiento oculto, una tentación que ha atraído a la humanidad desde el comienzo de los tiempos. Sin embargo, este poder rara vez se revela como la trampa que es, diseñada para atrapar a los incautos en una red de engaño y sufrimiento. Los demonios, lejos de ser meros mitos o símbolos de las fuerzas del mal, son entidades reales y malévolas que buscan destruir y corromper la creación de Dios, aprovechando cualquier oportunidad para alejar a las almas de su camino hacia la redención. Es fundamental para los individuos reconocer los peligros inherentes a estas prácticas y buscar protección en la fe y la guía divina, evitando así las trampas tendidas por estos seres en su rebelión contra Dios y la humanidad.
Los demonios buscan habitar cuerpos físicos por la misma razón que un vándalo busca un aerosol, para usarlos como herramientas de agresión contra Dios. Asimismo, atacan a la humanidad con el fin de corromper la imagen divina en las personas, intentando transformar esa imagen en algo repulsivo. Aunque los demonios pretenden dañar la imagen de Dios en los creyentes, su capacidad para hacerlo es limitada debido a la victoria de Jesucristo en la cruz. Aunque pueden engañar, su poder sobre los cristianos está restringido a la tentación hacia la incredulidad. Incluso los demonios tienen nombres propios, como se muestra cuando Jesús interroga a uno en Lucas 8:30, donde se menciona el nombre Legión. Esta denominación no era propiamente un nombre, sino una descripción de la multitud de demonios que poseían al hombre. Este detalle subraya el grado de la posesión y la gravedad del estado del individuo. La capacidad de comunicarse de los demonios demuestra su personalidad. En los evangelios se narran conversaciones entre Cristo y estos seres, donde imploran no ser enviados al abismo, un lugar de confinamiento para algunos espíritus malignos, según se describe en Apocalipsis 9:1. Los demonios también muestran tener inteligencia, como se evidencia en su conocimiento sobre la identidad de Jesús y su reconocimiento del ministerio de Pablo. Esta inteligencia les permite, en ocasiones, revelar información a través de la adivinación, aunque su propósito final sea engañar y destruir. Como entidades espirituales, los demonios no poseen una forma física, perteneciendo exclusivamente al ámbito espiritual. Su influencia se manifiesta a través de la discordia y el sufrimiento que provocan. Existen diferentes niveles de maldad entre ellos, lo cual es reconocido en las enseñanzas de Jesús sobre la expulsión de demonios y la liberación de personas oprimidas por estas fuerzas malignas. La autoridad de Cristo sobre los demonios es un testimonio de su poder divino para liberar a aquellos atrapados bajo su influencia. Número 10. Lucifer. Una figura conocida como Lucifer se menciona en Isaías 14. El término latino para Lucifer se traduce como portador de luz, mientras que su equivalente en hebreo es estrella matutina. Este relato ilustra no solo la caída de un ser celestial, sino también el inicio de la lucha espiritual que permea la existencia humana. La historia de Lucifer refleja el poder destructivo del orgullo y la soberbia, enseñándonos que incluso los seres de gran poder y belleza no son inmunes a la corrupción del pecado. El descenso de Lucifer del cielo simboliza la pérdida de la inocencia y la pureza original. A través de su caída, se nos recuerda que la verdadera grandeza y honor en el reino de Dios se encuentran en la humildad y la obediencia a la voluntad divina, no en la exaltación propia ni en la búsqueda de poder por encima de nuestra posición otorgada por Dios. Esta lección resuena a través de las edades, sirviendo como un llamado constante a la reflexión y al arrepentimiento para todos los creyentes. El relato de Lucifer actúa como un precursor del plan redentor de Dios para la humanidad. Aunque la caída de Lucifer marcó el principio de la maldad en el mundo, también prefiguró la necesidad de salvación, una salvación que sería proporcionada a través del sacrificio de Jesucristo. En este sentido, la historia de Lucifer no solo es una advertencia sobre las consecuencias del pecado, sino también un testimonio de la infinita gracia y misericordia de Dios, quien ofrece redención incluso a aquellos que han caído lejos de su gloria original. Este ser es descrito en diversas lenguas como una entidad esplendorosa, luminosa y de majestuosidad incomparable, ocupando una posición de alto rango entre los ángeles celestiales, al lado de figuras como Miguel y Gabriel. Sin embargo, hubo un momento en que Lucifer cometió un grave desliz, retando la supremacía divina. En Lucas 10:18
se relata cómo Jesús vio a Satanás caer del cielo como un relámpago, marcando el inicio de su papel como difamador y su continuo esfuerzo por subvertir el orden establecido por Dios, tanto en el ámbito eclesiástico como en el secular. A raíz de su expulsión, Lucifer no cesó su rebelión, sino que instauró un dominio en contraposición al de Dios, motivado por un orgullo desmedido que lo llevó a su destierro. La caída de Lucifer fue impulsada por su arrogancia, atribuida a su extraordinaria belleza, convirtiéndose así en el pecado original, no cometido en la tierra, sino en el cielo, y no fue un acto de inmoralidad tangible, sino de soberbia. Este orgullo es, hasta hoy, un pecado insidioso que incluso los más devotos pueden subestimar en cuanto a su gravedad. Lucifer se enorgullecía tanto de su aspecto que su vanidad precipitó su transformación en Satanás. Los dones que Dios le había otorgado, como su poder, autoridad, belleza y sabiduría, se torcieron en medios para su propia ruina. Es alarmante observar cómo figuras contemporáneas, bendecidas con dones divinos, pueden incurrir en el mismo error fatal. Isaías 14, 12, 15 detalla la ambición desmedida de Lucifer de equipararse a Dios, convencido erróneamente de que su inteligencia, belleza y esplendor lo hacían digno de divinidad. Esta soberbia lo llevó a seducir a un tercio de los ángeles de Dios hacia su caída, actuando contra el orden divino. Lucifer, encargado de la adoración celestial y maestro musical, utilizó sus habilidades para encantar y desviar, un patrón que persiste en su influencia sobre la música y la adoración incluso en la actualidad. Este querubín protector, una vez a cargo de los rituales sagrados, se rebeló y fue expulsado, marcando un antes y un después en la lucha espiritual entre el bien y el mal. La enemistad de Satanás hacia la humanidad radica en su deseo de profanar la imagen divina en el hombre, esforzándose por corromper no solo el aspecto físico, sino también el carácter moral y espiritual. En contraposición, Dios envió a Jesucristo para redimir y restaurar a la humanidad, ofreciendo salvación y la posibilidad de reflejar nuevamente la imagen divina a través de Cristo. Este conflicto eterno entre la luz y la oscuridad, entre la fidelidad a Dios y las seducciones de Satanás, subraya la importancia de permanecer firmes en la fe y conscientes de la astucia del enemigo. No obstante, la victoria definitiva ya ha sido asegurada por el sacrificio redentor de Cristo, prometiendo a sus seguidores una eternidad junto a Él, restaurados plenamente a su imagen.